Hola, buenos días, bienvenidos a Café con Jesús o Coffee with Jesus. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra serie Dios es un Dios de pactos. Y hoy vamos a hablar, el título es Travesía en el desierto, formando lazos. Hemos venido hablando de la historia que inició con una propuesta que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le había dicho que sí, pero después de un rato fue donde creó un ídolo, un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Entonces Dios dijo como que, ay, otra vez, o sea, no entiendo, le hablaba con Moisés, ¿no? ¿Por qué Israel hace esto? Entonces yo se me preguntaba, pero entonces, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel? Y ahí comencé a llevarlos por esta travesía, journey, este paseo de por qué Israel, ¿verdad? Y hemos visto, comenzamos por Adán y Eva, después vimos a Noé, después vimos a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? José, cómo pasó tanto tiempo. Ayer vimos cómo nació Moisés y todo lo que ocurrió. Entonces, hemos visto cómo Dios, generación tras generación, ha mantenido el pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue el pacto? También hemos visto. Hemos visto que Dios promete lo que cumple, porque ya los liberó, pasaron sus 400 años, y él liberó de la esclavitud de Egipto a Israel, lo sacó, pasaron por el Mar Rojo y todo el pueblo egipcio desapareció, ¿verdad? Todo eso hemos visto, cómo el Dios ha sido fiel y ha estado ahí y se ha mantenido, y cómo se ha cumplido gran parte de este pacto que hizo con Abraham. Pero falta la otra parte, que es entrar a la tierra prometida. Pero a esa todavía no llegamos, porque primero tenemos que llegar con la que vamos a, Dios mediante, continuar mañana, que es la de la ceremonia, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy día la travesía en el desierto, formando lazos. Porque antes de tener una relación, ¿verdad? Uno tiene que conocer a la persona, tiene que saber quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, yo siento que esto que vamos a ver hoy es ese lazo que está formando Israel con Dios. Es verdad que conocían de Dios y sabían que Dios había hecho un pacto con Jacob, con Isaac, con Abraham. Sabían que el padre de Abraham, o sea, el patriarca de ellos, tenía su Dios y el Dios, o sea, sabían lo que había hecho Dios, ¿verdad? O sea, eso lo sabían por conocimiento, por historia, pero no por una relación propia que haya tenido el pueblo de Israel en este tiempo, en esta generación, la generación de Moisés, con él, con Dios. Entonces, aquí es donde va a comenzar a formarse ese lazo entre Israel y Dios. Comienza Dios a mostrarse cómo es Él. Israel también comienza a demostrar cómo es Él, cómo son. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, Dios había liberado ya de la esclavitud de Israel. El ejército egipcio había quedado sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. Dios había cumplido con gran parte de la promesa que le había hecho Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y ahora qué entonces? Pues empieza la travesía a la tierra prometida. Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, en el cual contaban todas las maravillas que él había hecho y lo que había sucedido. Declaraban que él era su Dios, su fuerza, su guerrero, su salvación, y por eso lo alababan. Eso está en Éxodo 15. Qué fácil es adorar a Dios, exaltar el nombre de Dios cuando todo nos va bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están saliendo como yo pensé que iban a salir? ¿Qué pasa cuando está difícil? Cuando no tengo comida, cuando no tengo trabajo, cuando, no sé, cuando mi familia está enferma, cuando alguien se ha muerto. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿También puedo alabarlo a Dios? Claro que sí. Pero vamos a ver qué es lo que por naturaleza propia, naturaleza humana, hacemos. Entonces, empiezan a caminar hacia el desierto. Salieron del Mar Rojo, Egipto, 3 días pasaron, comienzan a caminar en el desierto. Estaban con sed, tenían sed. Probablemente el agua que ellos tenían se les había acabado y ya no tenían. Entonces ellos se encontraban en Mara, una zona donde había agua, pero era agua amarga, eso no se la podían tomar. Y ellos comienzan a murmurar contra Moisés. Dicen, Dios mío, tenemos sed, ¿qué vamos a hacer? Danos agua. Moisés lo primero que hizo fue clamar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, mira, por allá hay un trozo de madera, agárralo, lánzalo al agua, y el agua inmediatamente se hizo dulce. Ellos ya habían visto que era un agua amarga y ahora probaron y era agua dulce y pudieron tomar. Entonces, después
Ahí Dios puso a prueba y les dio una ley como mandato al pueblo de Israel. Les decía, yo soy su Dios, si me escuchan y hacen lo que yo considero justo, no lo que los humanos consideramos justo, lo que Dios considera justo, y cumplen sus leyes, no traeré sobre ustedes ninguna enfermedad. Y termina diciéndoles, yo soy el Señor que devuelve la salud. Ahí estamos viendo algo nuevo de Dios. Él es el Señor que devuelve la salud. Me encanta. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? ¿Cuántas veces hemos tenido algún familiar enfermo? ¿Cuántas veces hemos perdido algún familiar con enfermedad? Pero aquí Dios está haciendo una promesa de que Él devuelve la salud. Esta salud que Él devuelve, y no voy a entrar mucho en detalle ahorita, pero esa salud Él la devuelve o estando físicamente vivos en la tierra o ya cuando estamos con Él en el cielo. No vamos a estar enfermos en la vida eterna, no va a existir enfermedad. Entonces, eh, algo que tenemos que continuar estudiando para poder entender un poquito más, pero tenemos aquí una promesa de que Él dice que yo soy el Señor que devuelve la salud. Eso está en Éxodo 14 y en Éxodo 15. Okay. Después, siguen su travesía en el desierto. Pasaron 2 semanas en que habían salido de Egipto. Y otra vez vuelven a murmurar en contra de Moisés y Aarón. Nos hubieran dejado en Egipto, hubiéramos muerto allá. Allá comíamos carne y comíamos pan hasta saciarnos. Aquí vamos a morir de hambre en el desierto. Al escuchar esto, Dios le dice a Moisés que había escuchado las murmuraciones de los israelitas. En la tarde, y les da instrucciones, le dice, en la tarde les voy a dar de comer carne. Y mañana en la mañana van a tener pan, para que se sacien. Entonces imagínate, chuta, qué dilema. Que Dios, o sea, primero nos muestra que Dios nos escucha. Dios escucha todo, escucha nuestras oraciones, escucha murmuraciones, quejas, todo. Así que tengamos mucho cuidado con lo que nos andamos quejando y que andamos diciendo, porque mira que aquí, es verdad que ellos están con hambre, probablemente ya, o sea, tenían ciertas cosas que ya no querían comer o se les había acabado la comida, la verdad es que no dice aquí, pero ellos estaban diciendo, en Egipto, allá donde éramos esclavos, esa parte se ven olvidado. Pero allá en Egipto teníamos que comer todo lo que queríamos hasta saciarnos. Y acá vamos a morir de hambre. Entonces, ¿cuántas veces tenemos cosas, pero no son las cosas que queremos? ¿Cuántas veces decimos, yo quiero más, yo quiero esto, y no estamos satisfechos con lo que ya tengo? ¿Verdad? Entonces, Dios, ¿cómo respondió? Dios les dio carne y hizo un milagro, pero no lo hizo porque voy a responder a tus caprichos, Israel. No lo hizo por eso. Dios lo hizo porque quería demostrar su poder sobrenatural, porque veamos cómo les dio la comida. Hizo que de la nada venga un montón de codornices. ¡Pah! Ellos tuvieron codornices, carne, hasta decir basta. Después, al día siguiente amaneció algo que ellos llamaron maná, que era un pan como de semilla de cilantro en el piso. Se levantaron, vieron eso, o sea, imagínense, que me llueva pan del cielo, yo sería súper feliz, la verdad. Pero imagínate, o sea, no tuvieron que ellos hacer nada, les cayó la comida así. Entonces, eso es lo que Dios quiso demostrar. No que Él cumple caprichos, sino que Él se mueve en lo sobrenatural y de esa manera es que lo hizo. Por eso que después también Moisés separó maná y lo puso en el altar, con una cosita en el altar del tabernáculo, que lo vamos a ver después cuando estudiemos eso en un momento. Pero lo hizo para que siempre se recuerde que Dios les proveyó maná cuando estaban en el desierto. Entonces, y Dios también vemos que Él escucha y otra vez provee. Dios provee, querido, Dios te va a proveer, Él te va a escuchar y te va a proveer de manera sobrenatural, natural. Créelo, decláralo sobre tu vida porque así va a ser. No dudes, no dudemos de quién es nuestro Dios. Okay. Vemos que la gloria de Dios se presenta ante una nube, en una nube ante el pueblo. Ven, mientras estaban hablando con Aarón, al lado se presenta una nube. Y después vamos a ver un poco más de eso. Porque sabemos que había una nube que de día los guiaba y había un fuego, un pilar de fuego que los guiaba en la noche, ¿verdad? Ok, entonces, aquí Dios da ciertas instrucciones, les dice, bueno, que cada día vayan recogiendo el maná que va a descender en la mañana, cada día que lo recojan, que no guarden nada ese día porque si no se va a pudrir. Y de hecho, vieron que algunos israelitas hicieron todo lo contrario, guardaron y guardaron porque dijeron, si mañana no hay,
sea, estaban desconfiando de la providencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente eso estaba lleno de gusanos, se había podrido, porque Dios quería demostrarles que día a día Él iba a proveer. Dios quería comenzar a que ellos, a crear esa confianza en Él. No me conoces por ser el Dios de Abraham, listo. Yo te voy a mostrar cómo yo soy tu Dios, cómo yo te proveo a ti, cómo yo te doy lo que tú necesitas día a día. Entonces era algo que ellos tenían que aprender a conocer de Dios, porque a veces es fácil para algunos creer inmediatamente como lo hizo Abraham, ¿verdad? Como lo hizo Noé. Pero para otros nos ha costado un poquito más decir, sí, sí, es verdad, yo confío en Dios, yo no voy a meter mi mano, yo voy a dejar que Él haga porque Él es el poderoso, no yo, ¿verdad? Y yo no lo puedo ayudar a Dios dándole una manita. Entonces son cosas que mientras vamos teniendo una relación con Dios, vamos conociendo y vamos aprendiendo. Entonces, esto es lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer en este caso. Entonces, ya después ellos sabían, bueno, yo tengo que recoger día a día porque yo confío en que Dios me lo va a dar. Y otra cosa que les dijo Dios es de que en el día sexto tenían que recoger doble porción. ¿Por qué? Porque ahí se incluía el día de descanso, el sabbat. Era el séptimo día, ellos no tenían que hacer ninguna tarea porque iban a descansar. Y eso les suena conocido. ¿No será que en Génesis 2:2, de hecho, cuando Dios terminó de construir, de hacer la creación, Él dijo, séptimo día voy a descansar, lo que he hecho está muy bien. Entonces, si Dios descansa, ¿por qué no nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza? Él también quería que nosotros aprendamos que hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Y eso lo podemos ver después, me parece que estaba en Eclesiastés donde habla del tiempo, no recuerdo ahorita. Bueno, en todo caso, Dios descansó y puso ese comando, esa ley de que Israel también tenía que descansar el séptimo día. Entonces, en el sexto día tenían que recoger doble y los otros días recogían por el día que tenían que coger. Bueno, después, eso está en Éxodo 16, lo podemos leer en algún momento. Y después, ok, pasaron unos días y resulta que nuevamente el pueblo de Israel murmura contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ahora moriremos en el desierto. Danos agua, tenemos sed. Entonces yo sé lo que es estar con sed. Hoy es horrible. A mí me falta agua, si no tomo en 2 horas me muero de la sed. Pero imagínate, más días, todo eso. Es difícil, es difícil. No me ha pasado como hay gente que de verdad no tiene agua y no pueden tomar. Lo he tenido que hacer por cuestiones de ayuno, donde no tengo más nada o sea, solo agua o estoy tratando de pasarlo y bueno, X. Pero es difícil cuando uno está con sed. Imagínense una persona que de verdad se está muriendo de la sed. Entonces, y en el desierto, con todo el calor, sé que en Guayaquil hace un calor, no se soporta, imagínate en el desierto. Bueno, en todo caso, ellos decían, danos agua, Moisés. Moisés clamó a Dios y él le da instrucciones. Le dice, bueno, listo, quiero que salgas de adelante del pueblo, llévate unos ancianos, lleva la vara con la que tocaste el Nilo y vas a tocar una roca, yo te voy a encontrar allá. Esa roca la vas a tocar. Una vez, le dice, ¡pum! Y va a salir agua. Y Moisés lo hizo y les dio agua. Pero ojo, esta historia de la roca es muy interesante porque después vamos a ver en otros capítulos adelante qué ocurrió, qué exactamente hizo Moisés o con qué disposición de corazón lo hizo, que esto fue lo que no le permitió entrar a él a la tierra prometida. Sí, les acabo de dar un spoiler tal vez, Moisés no entra a la tierra prometida por algo que ocurrió en este día, pero eso no lo vamos a ver ahorita. En todo caso, estaban ya ahí, Dios les había dado el agua, ahí mismo en la zona de Refidim estaban ellos, cuando los amalecitas, ¡pum!, llegaron y atacaron al campamento de los israelitas. Entonces, Moisés le dice a Josué, entra Josué en el panorama, dice, agarra a algunos hombres y ándate a batallar con ellos. Entonces Josué hizo exactamente eso. Moisés, Aarón y Hur suben al tope de la cima y Moisés comienza a alzar las manos hacia Dios. Y cuando él alzaba las manos hacia Dios, Israel ganaba. Imagínate, pero yo estoy 2 minutos así, ni 2 minutos ya me canso y bajo las manos. Y entonces cuando él bajaba las manos, los amalecitas les ganaban. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Aarón y Hur tuvieron que ayudarle, ponerle piedras, sostener las manos, o sea, porque se habían dado cuenta que mientras él tenía las manos arriba hacia el Señor adorándolo, entonces, o declarando que toda la gloria es de Dios, entonces ahí ganaba Israel. Pero cuando él bajaba las manos perdían. Entonces, al final, ganaron la batalla y Dios le dice, quiero que escribas esto que ocurrió y que Josué sepa de que voy a destruir a todo amalecita de la faz de la tierra.
Eso lo vemos en Éxodo 17. Entonces, Dios está ahí. Dios te ayuda en tus batallas. Dios no te deja solo. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta con manos arriba en Dios. No estoy mi confianza acá con mis manos hacia mí. No está en mi novio, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo. No está en una persona, está en Dios. No está en mí, está en Dios. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer y va a hacer. Siempre y cuando lo honramos a Él. Entonces, con esto podemos ver que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí después de la batalla, ¿verdad? Donde acamparon frente al monte de Sinaí, que ahí es donde comienza nuestra historia el día de mañana, al cual Moisés subió para encontrarse con Dios. Hemos visto que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Lo cumplió. Él hizo un pacto con Abraham, lo continuó con Isaac, lo reformó con Jacob, el mismo pacto el cual mantuvo de generación en generación con sus descendientes, hasta que llegó el día que los clamores desesperados del pueblo de Israel llegó a los oídos de Dios. Y se acordó de ese pacto que había hecho. Llamó a Moisés y liberó a Israel de la esclavitud y la opresión de Egipto. Al cruzar el Mar Rojo, vieron la mano sobrenatural de Dios en el mar. Después, en los desiertos, diferentes desiertos que estuvieron, los vieron con las codornices, con el maná, con agua que les dio varias veces, cuando le ganaron a los amalecitas. O sea, Dios comenzó a desarrollar una relación con Israel al ver estas cosas que habían ocurrido, cosas que ellos no habían visto antes estando en Egipto. Entonces, Dios desplegó todo su poder para que ellos puedan ver y decir, wow, este es el Dios que yo sirvo, este es mi Dios, ¿no? Entonces, en todo momento vieron el despliegue del poder de Dios. Ahora Dios les hace una propuesta. Y ahí es donde vamos a comenzar mañana. Dios hace una propuesta de Israel, la misma que ellos aceptan, pero que después, de alguna manera, dicen, no, mejor yo necesito adorar algo aquí. Y yo no sé, ese Dios yo no lo conozco, está como Moisés, o sea, ¿qué mismo? Pero ya habían empezado a tener una relación con Dios. ¿Y qué tipo de cosas? Porque, no sé, uno siempre dice, si yo hubiese visto eso, si yo hubiese estado ahí, no hubiera negado a Dios. Pero no sabemos, la verdad es que la naturaleza humana, pero ahí es donde terminamos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias Padre, porque vemos que tú eres un Dios de pactos, que tú cumples tu promesa, que tú provees toda necesidad, tú provees cuando más lo necesitamos, que tú eres Dios que da salud, tú eres un Dios que protege, que nos cuida, que nos libera de las guerras y batallas que estamos viviendo día a día, que nuestra confianza debe estar puesta en ti, que asimismo como tú hiciste con Israel, que creaste una relación y comenzaron a formar lazos de relación, igual te pedimos, Señor, enséñanos cómo es tener una relación contigo, cómo es conocerte día a día, aprender algo nuevo de ti día a día. Gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús, y cada persona que no tenga una relación contigo, Señor, encuéntralos, así como tú lo hiciste con Israel, encuéntrate con ellos y que puedan descubrir que tú eres su Dios, que tú eres quien dice ser, que promete lo que hace y cumple. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces mañana nos vamos a ver otra vez y a continuar, probablemente a terminar esta serie que hemos empezado de Dios, es un Dios de pactos, y que nos vemos mañana en Coffee with Jesus. Bye bye.